Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, una nueva ocasión ya, nuestra edición número 674, en la cual pues aprovechamos para reencontrarnos y analizar todo lo que ha ocurrido en las últimas, al menos en este caso, regresando el fin de semana de las últimas 48 horas. A propósito de esto, quiero aprovechar para saludar a todas las madres en su día, quiero desearles el mejor, pues por supuesto, día posible en compañía de sus seres queridos, sean pues quienes sean. Agradecerles también por tanto a mi madre, por supuesto, enviarle un abrazo enorme a nuestras grandes mujeres de América Latina que se han encargado no solamente de ser madres, en muchos casos incluso de ser padres. También a ustedes mis respetos, mi cariño, mi admiración y por supuesto invitarles como siempre a acompañarnos, como lo han hecho en todas las oportunidades, a través de Américas Noticias. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Pues bueno, hoy nos toca comenzar con plato fuerte. Tenemos tres países que vamos a estar discutiendo o analizando. Uno de ellos tiene que ver, pues es Nicaragua, justamente por la crítica situación que se vive en este momento, este estallido social, esta especie de guerra o de batalla que se vive en Nicaragua, al menos en 10 ciudades de Nicaragua. También estaremos hablando sobre la FARC, sobre Jesús Santrich, sobre Iván Márquez, sobre el pedido de extradición, por supuesto, y también hablaremos sobre Venezuela. A todos ustedes quiero darles la bienvenida. Sonny Phillips nos saluda, Gelbit Pereira, también Arsenia Prieto dice feliz Día de las Madres para ti, un cariño especial Arsenia, a todas un abrazo. José Silva también, como siempre, felicitando a las madres. Gelbit también lo hace. Nancy Cabrera, Luis Alberto Bonillo también nos saluda desde Guarenas en Venezuela. Juana Stiboler, como siempre, igualmente acompañándonos. Héctor Maita, un abrazo para ti, a todos y a nuestras madres, por supuesto, en especial. Bueno, en Nicaragua las cosas siguen profundamente complicadas, sigue incrementándose el número oficial de caídos en esto que ya ha dejado de ser, sin duda alguna, protestas para pasar a ser unas especies de batallas urbanas. Es un poco lo que se ha podido recoger de los principales medios de comunicación, unas batallas urbanas entre las cuales se encuentra los universitarios, que son quienes iniciaron toda esta ola de protestas en Nicaragua. Ya lleva 25 días. Ya con el día de hoy sería el día de 26 de protestas en Nicaragua, prácticamente un mes que ha dejado, al menos según información del CENID, ha dejado 54 asesinados, personas caídas en estas protestas. Y hablo de batalla porque hay tres frentes, digamos, o tres principales actores en este proceso. El primero, hablar de los estudiantes y los manifestantes que se oponen al régimen de Noriega, principalmente, digamos, que iniciaron el proceso de protestas, ustedes lo conocen bien, a partir de la reforma del Instituto Nacional de Seguro Social, la cual quedó sin efecto, pero fue parte de esa mecha para el estallido social. El segundo actor es la Policía Nacional, quienes son en primera línea quienes están atacando, disparando, deteniendo, asesinando a los que están manifestando en las distintas y principales ciudades de Nicaragua. Y el tercer actor es justamente son las juventudes sandinistas, que son como grupos de choque o turbas pro gobierno, grupos paramilitares que están allí para enfrentar de manera ilegal y muy violenta, mucho más incluso que la de la propia Policía Nacional nicaragüense, pues enfrentar a los manifestantes. Hubo un cuarto actor, ya se ha salido digamos, al menos ha dicho que no va a reprimir, y se trata del ejército de Nicaragua. Ustedes recordarán que en las primeras de cambio el ejército también intervino, también sobre sus hombros pesa algunos fallecidos, y bueno, pues resulta que ha salido el coronel Manuel Guevara, quien anunció que el ejército de Nicaragua no ayudará al presidente Daniel Ortega o a reprimir las manifestaciones opositoras. Me encantaría que ustedes puedan compartir con nosotros su opinión para así hacérsela llegar al resto de nuestros queridos amigos y escuchas de nuestras emisoras. Fíjense que Infobae Argentina
nos cuenta justamente que el ejército de Nicaragua tomó distancia del presidente Daniel Ortega y afirmó que no reprimirá las protestas opositoras. La primera pregunta que lanzo al aire es: ¿con eso basta? En un país donde se ha vivido más de medio centenar de asesinados a causa de las protestas y enfrentamientos con Policía Nacional y con las juventudes sandinistas, ¿basta que el ejército se repliegue? ¿O debe haber algo más? Les pregunto, ¿cuál debe ser el papel del ejército de cualquiera de nuestros países, incluyendo a Nicaragua, de cara a un conflicto social como el que vive Nicaragua, como el que vive Venezuela, por ejemplo? Pero estamos enfocados en Nicaragua, 25 días de protestas, 54 fallecidos, algunas cifras hablan hasta de 70, pero al menos lo que dice el CENID pues confirma que son al menos 54 personas, y mientras tanto, como les he dicho, el ejército ha dicho que quiere o que dice o que cree que la solución es el diálogo. Esto lo declara el coronel Manuel Guevara sobre las manifestaciones que comenzaron el pasado 18 de abril y ya suman al menos 54 muertos por la violencia, la violenta respuesta de las fuerzas de choque del régimen. Y leo esta nota de Infobae que dice que el ejército de Nicaragua tomó distancia este sábado del presidente Daniel Ortega al asegurar que no reprimirá a la población que manifiesta contra el gobierno, según lo dijo el portavoz del ejército a la agencia de noticias internacional AFP. No tenemos por qué reprimir a la población que se manifiesta en las calles. Creemos en el diálogo, o que el diálogo es la solución para resolver la actual crisis, dijo el portavoz del ejército, el coronel Manuel Guevara, sobre las generalizadas manifestaciones y bloqueos de ruta que sumieron al país en una crisis que han dejado 51 muertos. Guevara dijo que la posición de las Fuerzas Armadas ante esta crisis, que casi lleva un mes, está apegada al mandato constitucional de proteger objetivos vitales para el funcionamiento del país. Rechazamos informaciones manipuladas que nos quieren hacer aparecer reprimiendo las protestas, dijo Guevara en relación a la presencia de soldados en algunas entidades públicas del país. El militar confirmó contactos con gremios de productores para exponer la posición de la institución castrense en la actual crisis, luego que un directivo del gremio de ganaderos hiciera públicos los encuentros. El presidente de la Asociación de Ganaderos, Giovanni Caprotti, reveló que el pasado 4 de mayo sostuvo, a petición del mando castrense, un encuentro con el general Osvaldo Barahona, jefe de operaciones de la Cuarta Región Militar, que comprende los departamentos de Rivas, Granada, Carazo y Masaya. Caprotti dijo en declaraciones al Canal 15 de televisión por cable que Barahona reiteró que la actuación del ejército se limita a combatir el narcotráfico, la protección de las zonas fronterizas, reservas naturales y de resguardo de los bienes estratégicos del país. El gobierno de Ortega afronta, de hecho, las peores protestas en 11 años, iniciadas el 18 de abril en rechazo a una reforma del Seguro Social que se generalizaron en todo el país ante la ira que causó la represión para reclamar la democracia y libertad. Les recuerdo leyéndoles una nota de Infobae de Argentina. Y sí, les pregunto, basta que, insisto, originalmente 4 actores estaban en este conflicto. El primero, insisto, el grupo universitario, jóvenes, estudiantes y opositores al régimen de Ortega. El segundo, la Policía Nacional. El tercero, las juventudes sandinistas. Y el cuarto, el ejército. El ejército se repliega y dice: hey, nosotros lo que vamos a hacer es cumplir lo que indica la Constitución. Vamos a resguardar las instituciones, los sectores, las zonas de seguridad de Nicaragua, etcétera. Pero hasta allí vamos a cumplir esto. Me pregunto, ¿con eso basta? ¿Hasta qué punto el uniforme militar debe llegar? ¿Debe traspasar los límites que se le han preestablecido? ¿Debe procurar el restablecimiento, por ejemplo, constitucional? ¿El restablecimiento del orden del país? ¿O por contrario, quedarse tranquilo, brazos cruzados y esperar a que la Policía Nacional, a que las juventudes sandinistas y a que el grupo de opositor, el grupo de estudiantes universitarios se maten entre sí? Porque esa es la lectura que se le puede dar desde afuera. Más de medio centenar de asesinados, al mejor estilo de los regímenes
de nuestro continente, así ha ocurrido en Nicaragua. Voy a incorporar los comentarios. Vamos a ver qué tenemos por acá. Un poco más abajo, ok. Por ahí nos dice Luis Alberto Bonillo, dice, son colectivos armados de Daniel Ortega, igual que los colectivos de Maduro en Venezuela. De hecho, sí, la juventud sandinista se asocia a estos círculos bolivarianos en Venezuela que actúan al margen de la ley como grupos paramilitares, no guerrilleros, no, paramilitares, que es algo muy distinto, es decir, que le sirven al flaco favor de los regímenes de nuestro continente. En Venezuela, estos grupos paramilitares son grupos de choque armados y amparados, protegidos por el propio régimen, en este caso de Maduro. Albani Alba Montilva nos dice: ¿qué hubiera pasado en Venezuela si el padrino tomara la misma decisión en los días de protesta en Venezuela? Cuando Albani nos dice, nos habla sobre Padrino, le explico sobre toda nuestra comunidad internacional. Nos está hablando de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa en Venezuela. Jael Jimco dice: qué desgracia, más muertos. Se repite la historia de Venezuela, qué triste. Mientras que José Silva Ramírez dice: Daniel Ortega debe reflexionar ahora que las Fuerzas Armadas dieron un paso hacia atrás. Es una advertencia. Mientras que Ligia también nos saluda desde Tenerife, dice que por fin ya puede estar conectada con nosotros en vivo. Bienvenida Ligia, Saricer, Carmen, Berta, Elena Madán, también por allí Georgina, Seplaki, Arkeilin, bueno, mucha gente querida, Elías Prato, vi por allí que estaba Roberto que nos saludaba, Robertina, también Narki, mucha gente que sé que está por allí con nosotros. Bueno, sí, el hecho es que, como les he comentado, ya van 54 personas asesinadas. El ejército y los obispos piden el cese a la violencia. Son más de 10 ciudades que se encuentran digamos, sumergidas en esta ola de protestas que, insisto, ya algunos expertos la califican como batallas urbanas a partir del choque entre estos tres principales actores. Otro elemento importante que podemos destacar tiene que ver con algo que particularmente me preocupa, y es, aunque, a ver cómo lo explico, aunque todo conflicto debe pasar por el intento de la resolución pacífica, eso lo entendemos, creo que absolutamente todos. Es decir, el primer cartucho a gastar es el de la palabra, es el del entendimiento. Y por lo tanto, pues es lógico y comprensible que el ejército hable de diálogo como solución. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese diálogo no puede darse por cuanto ambos actores, los principales, es decir, Daniel Ortega y lo que representa él como poder y aquellos que lo oponen, cada uno quiere, digamos, vías diametralmente distintas? Cuando, aunque se pueda ceder parcialmente, cosa que no estoy seguro que lo vaya a hacer Daniel Ortega después de 11 años en el poder, muy difícilmente en términos de fondo se podrá llegar a lo que procura la oposición en Nicaragua. Vimos, por ejemplo, el año pasado lo que significó en términos electorales la victoria de Daniel Ortega. A todas luces, amañada, era de esperarse. Y también un pueblo que estuvo allí adormitado, doblegado, pisoteado por el propio régimen de Ortega. 11 años sin que esto se viviera. Apenas ha iniciado una especie de primavera democrática en Nicaragua. No sé si es un poco temerario decirlo o calificarlo de esa manera, pero apenas ha nacido toda esta iniciativa y ahora vemos los resultados en torno a la represión del régimen de Nicaragua. Fíjense ustedes que, por ejemplo, este fin de semana se sumó un nuevo estudiante muerto y 3 heridos en otra noche de disturbios y protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua. Otra de las notas que publica Infobae hablándonos del movimiento estudiantil 19 de abril, el cual acusó al régimen de desatar una cacería disparando contra los jóvenes que están incluso, y esto también lo hemos retratado en este espacio, dentro de las universidades, en este caso dentro de la Universidad Politécnica. Pero ustedes recordarán que hace 3 semanas retratamos también el asesinato de 4 jóvenes una madrugada en la Universidad Politécnica de Nicaragua, de Managua, si mal no recuerdo. Vimos cómo entraban
los grupos policiales, rompiendo completamente con la autonomía universitaria, con la inviolabilidad del recinto universitario, pues bueno, entraban y finalmente el saldo que se dio en aquella oportunidad fue de 4 asesinados. Bueno, pues esta noche del sábado para el domingo, pues se vivió un nuevo ataque ahora a la Universidad Politécnica con un estudiante muerto y 3 heridos en otra noche de disturbios y de protestas. Por ahí dice Héctor Maita, en mi opinión, en muchos de nuestros países latinoamericanos los ejércitos están entrenados solamente para proteger al gobierno y no la soberanía del país. En pocas palabras, son innecesarios. Mejor ejemplo, Costa Rica. Interesante aporte que nos hacen Héctor Maita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Héctor? ¿Será que las fuerzas armadas de nuestros países son innecesarias? ¿Será que tenemos un gasto público orientado a la industria militar que realmente podría ser utilizado para otros fines? ¿O por el contrario, creemos que debe mantenerse y deben fortalecerse las fuerzas armadas de nuestros países, pero reenfocando de pronto la manera en cómo están siendo formadas? Interesante discutir ese tema también. A ver, ¿qué más? Tenemos a Lina Escobar por ahí que nos acompaña. Berta dice, bueno, a todas las madres, feliz día. Igual Elena Madame nos dice justamente felicidades a todas las madres. Así es, este programa el día de hoy está dedicado justamente a nuestras madres, sobre todo hispanas, que se encuentran en sintonía. Un abrazo para ustedes, nuestros respetos y cariños. Bueno, pues visto este punto de Nicaragua, nos vamos a otro país que está en conflicto, y es Colombia. Colombia está apenas a 2 semanas de su proceso electoral. Probablemente, les adelanto, nos toque hablar en una primera parte, analizar una primera parte acá en nuestro espacio de Colombia, y luego en la segunda parte del programa continuaremos con este tema que seguramente nos llevará todo el programa. Bueno, les comento. El hecho es que hay todo un revuelo en torno al traslado del jefe narcoguerrillero preso Jesús Santrich a una sede del episcopado colombiano, y entre comillas por razones humanitarias. Esto ha sido todo un escándalo nacional e internacionalmente. Las críticas no paran de aparecer. Algunos, muy pocos defensores. Considero que en esta oportunidad la gran mayoría, no solo de los colombianos, sino de la comunidad internacional, está en contra de este traslado de Jesús Santrich, y les voy a explicar el contexto de todo lo que ha significado su traslado, las declaraciones de algunos líderes colombianos y también, por supuesto, cuáles son las reacciones internacionales. Infobae Argentina justamente nos cuenta que el líder de la FARC, Jesús Santrich, detenido en Bogotá y pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, fue trasladado desde el hospital El Tunal a la Fundación Caminos de Libertad, una casa del episcopado colombiano ubicada en el centro de Bogotá. La sede busca, y cito textualmente, canalizar recursos económicos para adelantar los proyectos y programas de la Pastoral Penitenciaria Católica, según su definición en la página web. La intención es mejorar la vida y readaptación social de los presos. Fue creada en el 97. Pues por supuesto las instalaciones, claro está, no se parecen en nada a una cárcel. Informamos a la opinión pública y a las organizaciones solidarias que Jesús Santrich fue trasladado a la sede ofrecida por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias, pero aún se encuentra en huelga de hambre, detalló la ONG Fundación Lazos de Dignidad en un tuit que fue publicado por el partido político FARC. Santrich comenzó la huelga de hambre el pasado 9 de abril, el mismo día de su detención, como protesta al considerar que su detención es ilegal y que parte de un montaje en su contra. Así las cosas, y por ahí creo que tenemos un problemita de falla de origen. Así las cosas. Este hombre fuerte de este grupo narcoterrorista de la FARC, principal negociador del acuerdo de paz, muy criticado también, incluso rechazado por el pueblo colombiano, según el plebiscito del pasado 2 de octubre, hace 2 años, bueno, pues ha sido acusado de trasladar o de exportar 10
toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Se le montó, se le tendió una trampa a este hombre y pues obviamente el resultado es el que ya ustedes conocen. Ha sido detenido, está siendo pedido por extradición por parte de los Estados Unidos, lo que implicaría que este individuo, de llegar a suelo norteamericano, no volvería de ninguna manera a su país, porque muy probablemente se le daría cadena perpetua. De allí a que se sienta en lo extremo de la protesta de Santrich, ha dicho, bueno, pues me echo a morir, me voy a la protesta, a la huelga de hambre, pierdo tantos kilos tenga que perder y o me liberan o pues sencillamente me muero. Pareciera que eso es lo que se está jugando este individuo. Y se lo ha jugado de alguna manera peligrosamente con la venia de la Iglesia Católica. ¿Y por qué digo peligrosamente? Porque nos pone a pensar las acciones al menos del episcopado colombiano, así como otros hechos puntuales en nuestra América Latina, en nuestro continente, nos pone a pensar el papel, el rol que debe jugar el episcopado, en este caso la Iglesia Católica, en este tipo de conflictos. ¿Por qué? Bueno, sí, fue trasladado a la Fundación Caminos de Libertad del episcopado como una vía humanitaria. Y nos preguntamos, bueno, más allá de estar en esta huelga de hambre, ¿cuáles son las implicaciones de trasladar a un individuo de altísima peligrosidad a una institución no militarizada, no habilitada para servir como cárcel, poniendo en peligro toda la operación, poniendo en peligro una gran posibilidad, que es la de enjuiciar hasta las últimas consecuencias a los responsables de la tragedia en Colombia producto del narcoterrorismo? Posible vía de escape, nos preguntamos, ¿cuál sería el rol de quienes se supone tienen que resguardar, no solo por la vida, sino por la propia detención de Jesús Santrich en Colombia, teniéndolo en esta Fundación Caminos de Libertad? Una posible vía de escape, o nos preguntamos, podría ser un posible asilo que se pueda presentar. Obviamente estamos hablando de especulaciones. En eso estamos claros y lo queremos destacar. Estamos especulando. ¿Pero por qué especulamos? Porque no se trata de cualquier individuo. Eso es algo así como que el Chapo Guzmán, que tiene experticia en términos de escapes de las prisiones de más alta nivel de seguridad, pues se tire una huelga de hambre. Claro, ya es muy tarde, ya está en los Estados Unidos, pero si hubiese tirado una huelga de hambre en México, pues protestando que esto era parte de un montaje y que era ilegal la detención y todo lo que usted quiera decir, y se lo hubiesen llevado a una institución del episcopado mexicano o cualquier otro tipo de institución, se podrán imaginar si lo hizo estando en cárcel lo que pudo haber implicado fuera. Obviamente entendemos las diferencias políticas y lo que se juega en Colombia, y de allí a que obviamente, insisto, sea muy difícil llegar a un punto en el cual todos estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, hey, el acuerdo de paz está por encima de todo, no queremos que regrese la guerrilla o este grupo terrorista que regrese a la selva colombiana a delinquir, a asesinar, a secuestrar. Por lo tanto, tenemos que andar con guantes de seda, tener mucho cuidado en cómo manejamos este tipo de situación. Bueno, me parece que la FARC están muy claras y muy conscientes de esa fragilidad del acuerdo, de ese peligro que reviste el entender que aún la FARC tiene más de 700 caletas de armas repartidas a lo largo y ancho de Colombia. Entender que tiene al menos 2.000 hombres que se hacen llamar disidentes, pero que actúan como ha actuado toda la vida la FARC. Bajo ese criterio, pues la fragilidad de un acuerdo de paz metido a la fuerza se comienza a sentir con cada vez mayor intensidad. Y lo estamos viendo en este caso de Santrich. Fíjense ustedes, Iván Márquez, ustedes saben, acaba de decir que él no va a tomar su curul en el Congreso, en el Senado, pues ha dado declaraciones en torno a este tema,
refiriéndose a Santrich, y específicamente cuáles serían las implicaciones potenciales de una posible muerte de este líder de la FARC de cara al acuerdo de paz en Colombia. Pero no se los voy a comentar ahorita. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 674. No se vayan, que ya regresamos.